novedades que vayan surgiendo. Muchas gracias. Rodrigo Jorge, Radio Mitre. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo le va? Bien, Buenos ¿vos? días. Bueno, hablando del tema de la inflación y retomando este primer tema que tiene que ver con el incremento de precios, usted sabe que a partir del cambio del ministro de Economía es notorio el incremento de precios, específicamente en alimentos, ni hablar en electrodomésticos. ¿Qué plan específico tiene el gobierno para contener el incremento, teniendo en cuenta que esta tarde el INDEC va a dar a conocer el índice? El gobierno perdió la guerra contra la inflación, esa guerra que había declarado que iba a dar y que iba a hacer reducir la inflación. ¿Cuál es el plan específico que tienen para bajar los precios? Y la segunda pregunta, también vinculada a Batakis. Una por uno, Rodrigo. Sí, es una pregunta cada uno. Muchas gracias. Bueno, eso. Muchas gracias. Sí, es más o menos la misma pregunta que me hizo su colega. Vamos a esperar el índice de inflación de hoy. Usted sabe que el gobierno tiene una cantidad de medidas que está llevando adelante. La inflación es un fenómeno multicausal, es endémica en la Argentina, es estructural en la Argentina, es muy alta, subió mucho durante el gobierno de Mauricio Macri y además se incrementa y no podemos dejar de desconocer lo que está sucediendo con la inflación a nivel mundial. En ese contexto, el gobierno toma una cantidad de medidas que tienen que ver con la macroeconomía, con el ordenamiento de la macroeconomía, con las expectativas que se generan, con el ordenamiento también de las expectativas y a partir de ahí algunas otras herramientas más puntuales como tienen que ver, por ejemplo, precios cuidados, que es una herramienta que se lleva adelante pero que entendemos que es pequeña y que tiene que ver con controlar el precio que llegan a los supermercados. También la ministra está trabajando con los diferentes empresarios y tratando de reconstituir la cadena de formación de precios, la cadena de constitución del valor de los productos cuando llegan al supermercado para que se vea en cuál es el momento en el cual está el problema. Y después, si hubo remarcaciones por especulación, por codicia, por incertidumbre, la verdad es que esperamos fervientemente que no jueguen con la mesa de los argentinos y con los alimentos de los argentinos y que aquellos que remarcaron, creyendo, por ejemplo, que iba a haber devaluación cuando la ministra sostuvo y si el gobierno sostiene que no va a haber devaluación, sería bueno entonces que dejen de jugar con los precios porque no están jugando con el gobierno, están jugando con los alimentos de los argentinos y de las argentinas. Muchas gracias, Rodrigo. Jaime Rosenberg, de La Nación. Aquí, Gabriela. Hola, ¿Cómo buen estás? día, ¿cómo estás? Buen día. Dirigentes de la AMIA y de la DAIA han expresado en las últimas horas su preocupación por la falta de resolución del incidente con el avión venezolano-iraní y han pedido respuestas claras y urgentes para ver qué pasa con el avión y con sus tripulantes, que, bueno, continúa indefinido. ¿Al gobierno le preocupa esta situación de indefinición? ¿Piensan en alguna acción concreta más allá de la acción de la justicia? Y vinculado con eso, si el presidente piensa el lunes asistir al acto de conmemoración del 28 aniversario del atentado contra la AMIA. Gracias. El presidente va a recibir mañana a representantes de las entidades, con lo cual me imagino que todos estos temas serán conversados allí. Es un tema que está en manos de la justicia y sí nos preocupa que haya ciudadanos detenidos sin que haya una resolución de la justicia de por qué o cuánto o para qué deben estar detenidos. Así que sería interesante que la justicia pueda resolver ese problema lo antes posible. Muchas gracias, Jaime. Miguel Nicolich, Rivadavia. Miguel. Buen día. Ahí está Gonzalo Asís, ¿no? Sí, a ver, Gonza, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Roxy? Sergio, bueno, muy buenos días. Conferencia de prensa de la portavoz, ¿no? Un dato, me parece, para arrancar, que deja esta conferencia de prensa es que el gobierno insiste con que la inflación que se va a conocer hoy a las 4 de la tarde va a ser más baja que la última. La última fue de 5,1%. El tema es que cuando uno consulta a los, economistas que tienen consultoras que miden la inflación con los mismos datos que usa el gobierno, todos hablan de que esto no va a pasar. Hoy el gobierno tiene el ojo puesto en esta cuestión como dato elemental, Lo que pase hoy a la tarde va a ser seguramente un antes y un después para este gobierno, insisto, porque es el primer índice inflacionario que se conoce tras la asunción de Silvina Batakis. Está bien, pero no lo cual, es... Claro. Lo que pasa es que este índice, no es responsabilidad de Batakis, ¿no? No, me refiero, Sergio, a este hecho. El gobierno prometió que la inflación va a bajar todos los meses, que va a ir bajando, va a ir en descenso. El problema es que con la asunción de Batakis, lo que pasó antes con la salida de Guzmán, como ustedes saben, generó un cimbronazo en el mercado económico de la República Argentina y muchas cosas han subido de precio. Con lo cual, el debut de Batakis como ministra de Economía va a ser probablemente con un índice de inflación mayor al del mes pasado, o igual.
en un gobierno que a través de la portavoz y a través del jefe de gabinete viene prometiendo hace ya 2 meses que la inflación tiene que seguir un curso en descenso, cosa que es muy difícil. Otro de los temas que seguramente será motivo de esta conferencia en un ratito es el tema de lo que pasó ayer cuando la AFIP comunicó que se modificaba la alícuota con la cual se pide un adelanto del pago a cuenta de ganancias cada vez que uno utiliza la tarjeta de crédito para compras en moneda extranjera. No, otra cosa que no queda clara por parte del gobierno, nadie lo anticipó, solamente alguna declaración que dejó la ministra cuando en la entrevista que le hizo Marcelo Bonelli en A Dos Voces dijo que los dólares tenían que estar a disposición del mercado productivo. En ese momento algunos dijimos, ojo con la tarjeta de crédito, nos decían en gobierno, no sé de dónde sacan eso. Bueno, finalmente terminó pasando. Y por último, lo que recién le preguntaba a mi colega de La Nación, que no es un dato menor, que es el tema del avión iraní y venezolano, que está aquí en la Argentina con sus tripulantes en el marco de una causa que todavía no tiene ninguna explicación. Temas de una conferencia, les cuento chicos, que viene siendo cada vez más chiquitita. Hoy nos desayunamos de golpe que la conferencia, que en un momento supo tener 19 o 20 preguntas, iba a tener solamente 10. Hubo una resistencia por parte de los acreditados en la Casa de Gobierno y finalmente la portavoz accedió a responder solamente 12 preguntas. Digo esto porque hay algunos síntomas, ¿no?, y señales que indican estados de ánimo y de climas políticos que se viven en determinados momentos. Menos preguntas, menos errores en la respuesta. Gonza, gracias.